Así, ya estamos. Nada, presento un poquito la entrevista, lo presento a mi compañero y ya arrancamos, ¿te parece? Dale, sí, cuando quieran. Perfecto. Bueno, vamos. Bueno, te pelo. Bienvenidos a la 11ª entrevista olímpica para esto que es Historias Olímpicas. Hoy vamos a estar con un referente de la historia del vóley argentino, nada más y nada menos, medallista olímpico. Ya lo voy a presentar a él, pero antes voy a presentar a mi compañero, quien me acompaña a todas las entrevistas y todos los programas, que es Francisco Rodríguez. ¿Cómo andas, Pancho? ¿Todo bien? Todo bien, Seba. Muy ansiosos, como siempre. La verdad que siempre es un gusto traer a diferentes deportistas que han pasado por los distintos equipos argentinos que estuvieron en los Juegos Olímpicos o que van a ir a los Juegos Olímpicos, y tenerlo acá a este deportista, a este semejante deportista, es un honor. Así es, ya lo presentamos, el señor con todas las letras, Waldo Cantor. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo anda, Seba? Pancho, te puedo decir Pancho. ¿Cómo no? Y bueno, toda la gente que lo sigue y que nada, ve y escucha y lee las historias tan interesantes que ustedes pasan ahí, cuentan a lo largo de toda la historia olímpica argentina. Es una iniciativa muy buena, lo felicito. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un gran elogio también para nosotros. Y antes, bueno, primero que nada, la gente que sepa, esta entrevista iba a ser hace una semana, pero no pudo ser. ¿Por qué, Waldo? Contanos un poco. Porque tuve la suerte de vacunarme. Yo tengo 61 años ya a esta altura y abrieron en la provincia la vacunación para gente mayor de 60 sin problemas o comorbilidades previas. Y bueno, rápidamente me llegó el turno. En realidad tengo que contar algo porque realmente laburan bárbaro y en el lugar la atención, la pulcritud, toda la cosa de la organización sensacional. Me tocó ir a Tecnópolis, pero en realidad hubo un problema de comunicación y no me llegó el mail con la data de cuándo y a qué hora tenía que ir. Y me suena el teléfono, número desconocido, Waldo Cantor, sí, ¿por qué no viniste a vacunarte? O sea, acá estamos hablando con gente que me conoce, historia olímpica o de deporte. Me dijo por mi nombre, no es que me conocía ni nada. O sea, ¿por qué no viniste a vacunarte? Era hoy a las 11 de la mañana. Digo, no me llegó, revisé mis mails. Ah, bueno, hay algún problema de comunicación con el tema del mail, pero hoy tenés tiempo hasta las 6 de la tarde, si no reprogramamos. Nada, imagínate De que una, sí. me encanta esta entrevista, pero prefería vacunarme. Claramente, Y entonces sí. me fui y me vacuné. Realmente muy buena la organización y todos los muchachos y muchachas que laburaban ahí. Muy bien, todo muy bien. Sin dudas, una gran noticia que se vaya ampliando esta vacunación para todos, y la vacuna también me sale rápidamente Tokio 2020 de la vacuna. ¿Por qué? Porque seguimos, más allá de que falten 78 días, más o menos cuando estemos grabando esta entrevista, siguen las dudas, aunque ya parece que está todo más resuelto y que se va a llevar a cabo el Juego Olímpico, pero es algo que no se vivió nunca en la historia, esto que estamos viviendo ahora. ¿Qué te pareció esa suspensión, ese cambio de fecha? Un poco tristes estuvimos todos en este año sin Juegos Olímpicos. Sí, de hecho creo que ni siquiera se llama Tokio, es Tokio 2020, Es no, Tokio sigue, 2020, sí, no se ha así es. modificado eso porque no se puede, es que es ciclos olímpicos cada 4 años. Fue una pena por todo, por no tener un juego olímpico en tiempo y forma, por las formas que han tenido los atletas para prepararse y no poder competir o empezar a declinar las preparaciones, porque todas las competencias internacionales estaban terminando. Ahí iban a empezar las preparaciones de los diferentes seleccionados y diferentes deportes, y no, algunos empezaron porque quizás se hacía y no, bueno, pero era todo muy a trasmano, muy tirado de los pelos, era muy desorganizada la cuestión de si se hacía, si no, por ahí decía que era seguro que no se hacía, pero nadie quería asumir el riesgo político o la decisión política de decir no se hace, sea el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Japonés.
diferentes instituciones que nadie, bueno, finalmente no se hizo, y ahora más o menos estamos en lo mismo. Yo creo que se va a hacer, está todo yendo hacia que se van a hacer los juegos. Sí, seguramente. Después, bueno, esperemos que sean lo menos riesgosos posible, porque no sé cómo van a ser, no sé si se van a vacunar todos los atletas, no tengo esas informaciones. Juego Olímpico implica miles y miles y miles de voluntarios que tienen que participar necesariamente. Bueno, son toda gente que va a estar en contacto con los atletas. Ni hablemos de público, porque ya no se habla de que público no va a haber. Pero ya nada más pensar en lo que es todo el entorno a una villa olímpica o una organización de un solo deporte y multiplicarlo por 30. Casi 30, sí. Sobre todo la cuestión de los voluntarios, que a mí siempre me ha sorprendido que participé de un juego, o sea, la cantidad de gente a disposición. Quizás este año lo reducen, seguramente. Y va a haber complicaciones. Tokio, bueno, Japón había tenido en general una suba importante de casos y hay líos, hay discusiones en cuanto a ceder voluntarios para los Juegos Olímpicos cuando el país está en una crisis sanitaria. Así que por ese lado está complicado. Más yendo al deporte, Waldo, te pregunto, este mes empieza la Liga de las Naciones, el primer gran torneo internacional de vóley. ¿Vos crees que esta merma deportiva en partidos, en preparación, va a equiparar el nivel en los juegos? ¿Hay más chances por ahí para Argentina de arañar el podio, de incluso, bueno, eso, subirse? No sé si proporcionalmente, al no haber buenas preparaciones para ninguno de los equipos, todo se va a equilibrar. No creo, más o menos las selecciones tienen el nivel y su categoría a nivel internacional y la van a tratar de mantener. Están en todas las selecciones entrenando ya hace algunas semanas, se han terminado todas las competencias de cada uno de los países y están ya trabajando todos en vistas a la BNL y obviamente a los Juegos. Yo creo que con respecto al nivel va a estar garantizado un alto nivel de rendimiento. El vóley lo ha tenido en los últimos, en las últimas competencias. En Río se vio muchos altibajos, pero al final partidos, semifinal Italia-Estados Unidos, final Italia-Brasil, de muy alto vuelo. Ya nos vamos a meter ahora de lleno en tu carrera y en tu historia, pero te pregunto, Brasil, Rusia, Túnez, Estados Unidos y Francia. Ese es el grupo de Argentina. ¿Qué análisis haces vos? Sí, lo tenía clarísimo, ahora me lo repetiste, me lo acuerdo. Brasil, Túnez, Estados Unidos, Rusia. Francia y Rusia. Muy difícil. Ya sabía yo que cuando salió el grupo es un grupo muy, muy complicado. Brasil, Rusia, Estados Unidos, Francia, Argentina, equipos de primer nivel. Túnez está obviamente bastante más abajo. El tema es que clasifican los primeros 4. Así es. Creo que el básquet modificó el sistema básquet, de competencia. así es, el básquet, ¿no? Ahora son 3 grupos de 4, claro, pasan de los 4. 2 mejores de cada grupo y los 2 mejores terceros, así es. Sí, apostaron a jugar menos partidos, me parece, así con este es. sistema. Sí. Bueno, el vóley sigue con el mismo sistema y que clasifiquen los 4 primeros en una zona tan pareja es muy complicado. Argentina tiene chances, obviamente, de clasificar. Lo que sí implican algunas, digamos, pensar en positivo es que esta es una zona de tantos equipos de tanto alto nivel. Cuando te cruzas en los cuartos con la otra zona, quizás tengas un poco más de chance porque hay equipos repasamos, si querés, el otro grupo. Pero el otro grupo seguramente, a ver, hoy el ranking es Brasil, Estados Unidos, Rusia, Francia, son equipos que están muy arriba. Hay que ver la chance que hay de clasificar para después hacer un cuarto de final. Nunca aceptable. Va a ser un cuarto.
potable, porque ya a esa instancia estás jugando entre los 8 mejores del planeta, pero seguramente si clasificaste no te vas a encontrar ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con Francia, si es que Brasil quedó afuera, cosa que no va a pasar. O sea, Del otro lado, mira, le cuento a la gente que no sabe, está Polonia, Italia, Venezuela, Canadá, Japón e Irán. Es el grupo B. no, absolutamente son dos zonas con un desequilibrio abismal. Yo creo que ahí se pasaron un poquito los japoneses como locales en hacerla tan visible esta cosa de favoritismo, porque realmente ahí hay Polonia-Italia, altísimo nivel, Y después, que Italia hoy yo creo que es jugable. Polonia, bien. doblemente campeón del mundo, 2014-2018, es un equipo de altísimo nivel, pero después el resto, Canadá, Japón, son equipos que se les puede jugar y se les puede ganar. Argentina ganó la clasificación olímpica en China ganándole a Canadá, por lo cual, sí, si te clasificas cuarto en la zona y tenés que cruzarte con Polonia, tenés menos chances, pero yo creo que mezclándote ahí en una zona que te va a hacer jugar a altísimo nivel desde el primer partido y especulás también con la cosa de que uno se gane con otro y poder ahí subir algún escaloncito, bueno, quizás el cruce de cuartos de final podría ser no simple nunca, pero no. Si te toca Japón, si te toca Canadá, seguramente tenés más chance que si te toca Polonia. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos a estarlos, ya aclaramos, obviamente los vamos a estar siguiendo a toda la delegación argentina durante Tokio 2020, si es que se hace. Waldo, vamos ahora sí a los comienzos, pero antes de los comienzos en el vóley hubo un sondeo por otro deporte con el que te cruzaste con una persona, la verdad que fue un antes y un después para el deporte argentino. El deporte Contanos un poco de mundial. deporte mundial. Sí. Bueno, Contanos un poco de tus sí. inicios. Yo en el jugué al fútbol en All Boys cuando tenía 14 años, 13 y 14 años, y siendo de la misma categoría que Diego Maradona en 1960, jugamos con aquella formación increíble, memorable, que eran los Cebollitas, en novena y en octava. Y bueno, nada, ellos ganaban todos ganaban novena, octava, séptima, iban subiendo. Ya cuando Diego estuvo en la sexta, ya no jugaba más, ya estaba en primera a los 15 años, o octava o séptima, por ahí. Me acuerdo que tengo una anécdota que estábamos en el túnel y el entrenador mío me dice, el que vas a tener enfrente, pues yo jugaba mediocampista de 8, y entonces me dijo, el que vas a tener enfrente es ese que está ahí, que es Diego Maradona. Ya en esa época Diego salía a hacer jueguito cuando era un nene en los entretiempos en las canchas de Argentinos Juniors, iba con la pelota en los pies, de arco a arco, se daba vuelta, chilena, gol, la gente enloquecía. Cuando se jugaban los partidos, disfrutaba más del entretiempo cuando salía Diego a hacer malabares que ver un partido por ahí aburrido. Y entonces todos lo conocíamos, pues sabíamos que él hacía eso. Y yo siempre digo, menos mal que me lo mostró ahí en el vestuario, porque después no lo vi más en la cancha, no lo vi. Y perdimos 4-0, creo. Y sí, es más, me expulsaron en ese partido. Creo que fue la única vez en mi vida que me expulsaron en ese partido. Y fue muy gracioso porque muchos años después, en el 2005, creo que Diego hizo la noche del 10 e invitó a todos los jugadores de aquel entonces, a todos sus compañeros, los Cebollitas, y ahí estaban todos, me los acuerdo, había uno que era el número 11, que no me acuerdo, Jiménez se llamaba apellido, pero le decían Polvorita, que era tan bueno como Diego en todas esas etapas. Bueno, después no llegó, sí creo que llegó a primera, pero no pasó nada mucho con él, sí, Diego obviamente. Pero los vi ahí y me acuerdo que también entre los que había invitado estaba el otro
chico de argentinos que expulsaron conmigo porque nos peleamos para agarrar la pelota cuando se fue del lateral, ¿viste? Típica cosa. Mía, no, mira ese. Obviamente cuando sos chico te pasan esas cosas, te rajan enseguida para leccionarte y así fue. ¿Te lo volviste a cruzar a Diego? Lo de Diego fue una tristeza infinita que hemos tenido todos. Yo también, no porque haya tenido especial relación con él, pero sí, me lo he vuelto a cruzar. Hemos cambiado algunas palabras, alguna vez una anécdota con él que cuando presentó su libro, que invitó especialmente al voleibol, a los jugadores de la selección, esto era ya en el 2000, pero yo estaba como técnico en la selección argentina, asistente técnico de quien era el entrenador, que era Carlos Getzelevich, y Diego presentó en un hotel en el Hilton de Puerto Madero el libro, e invitó a los del vóley porque en el prefacio él dedicaba el libro a los jugadores de vóley y a las chicas de hockey, especialmente. Entonces nos invitó. Y cuando estaba hablando, qué sé yo un año antes me había retirado del vóley y se había hecho un partido de despedida en el Echar. Y entonces Diego estaba hablando de su libro, qué sé yo, y de él como jugador y lo que su sentimiento de ex jugador o no jugador. Y entonces en medio de la charla dice, porque por ejemplo, ahí está Waldo Cantor. Él el año pasado hizo el partido de despedida. No me invitó, no importa, no pasa nada. Pero hizo partido de despedida. Él ya no es más jugador, él es un ex jugador. Yo te juro que me quedé, cada vez me iba más abajo en la silla y no, tenía una vergüenza porque imagínate. Esa fue otra anécdota, así que la recuerdo con un cariño y se me pone la piel de gallina porque, nada, un fenómeno como siempre, como lo fue toda su vida, así pum, tiró esa data con cariño incluso. Bien, y ya metiéndonos un poco en tu carrera en el vóley, ¿cómo empezás vos, cómo ingresás al mundo del vóley y en qué momento te empezás a dar cuenta de que va para serio, ¿no? Que es un deporte en el que realmente te está yendo muy bien? Mira, después inmediatamente cuando dejé el fútbol, en el club donde yo me inicié, viví toda mi vida de infancia, adolescencia, juventud, que era el Pérez de Villa Lynch, hoy un club que ha desaparecido, que lo tiene la Municipalidad de San Martín y usa la pileta, la mejoró, bueno, era un club de aquella zona. Y se armó la actividad de vóley en ese club, con mi hermano mayor que yo a la cabeza, empujándola, y se armó como una cosa así de mucha amistad entre todos los que estábamos ahí, amigos, conocidos, jugadores de vóley. Empezábamos en 4ª división, yo aparte era cadete, tenía 16 años, y nada, fue un deporte que enseguida me di cuenta de que me gustaba mucho y que tenía muchas ganas de llegar muy alto. En el fútbol, obviamente, como todos los pibes, como lo dijo Diego, mi sueño era jugar en primera, pero yo sabía que no iba a seguir como jugador de fútbol en mi vida. Ahora cuando empecé con el vóley dije que sí, que era un deporte que me gustaba mucho y que tenía muchas ganas de llegar. Y bueno, trabajé mucho, entrené mucho con muy buenos entrenadores, ya en esa época con un entrenador que se llamaba Alberto Reutemann, que después fue entrenador en Los Ángeles 1984, Olimpiada de Los Ángeles, el que me enseñó a jugar. Después nos volvimos a encontrar en la selección casi 10 años más tarde. Y empecé como a sentir el olorcito de selección en los años 80, cuando me citaron por primera vez a la selección juvenil argentina y la selección mayor argentina. Y ahí empezaron las giras, quedé en la primera convocatoria de 1980, y ya se estaba pensando en el Mundial que iba a venir en Argentina en 1982. Entonces era toda esa generación de chicos, yo era de esa generación el más grande, con 20 años, porque Castellani, Quiroga, Uriarte, Martínez, Conte, todos 1, 2 o 3 años más jóvenes que yo.
pero era ese equipo que de juveniles seguimos hacia toda la carrera, hacia el Mundial y todo lo que hemos hecho después. Pero ahí en 1980 se gestó ese grupo que por primera vez salimos campeones sudamericanos juveniles, que le ganamos a Brasil en Chile en 1980. Ese fue el primer hito de esa generación. Y Waldo, contame cómo fue la relación con el entrenador que tuvieron o tuviste en tus primeros partidos en la mayor y creo que en la juvenil también con Son. Con Son, Sí. este coreano, que es cómo se llevaban, cómo era él como persona, además de ser entrenador, y ya también los conocimientos que tenía sobre el deporte, cómo fue con ustedes, fue como un padre, puede ser, no sé, contame, a No, ver. sí, era un tipo muy enigmático, Son. Era obviamente porque la lengua la manejaba muy poco, tenía muy poca posibilidad de hablar mucho, de expresarse mucho las ideas, por lo cual era muy sucinto lo que decía, trataba de llegar con 2 o 3 palabras al corazón de lo que él quería decir. Entonces requería por parte nuestra un nivel de interpretación de lo que él quería decir importante también. Entonces yo creo que eso también sirvió para desarrollar un poco nuestra capacidad de entendimiento de lo que trataba de decir y de otras cosas también. Fue un maestro muy importante para toda nuestra generación. Hoy hay grandes entrenadores en que salieron de esa generación. Daniel Castellani, el mejor como entrenador, digo, emblemático de los que salieron de esa selección. Uriarte fue entrenador de la selección también. Y todos hemos, en algún momento, después de 30 años más tarde, aunque se hiciera, el vóley ha cambiado absolutamente, pero ciertos conceptos de aquel coreano que nos enseñó tanto nos han quedado. Esos son el legado más interesante, más importante que nos ha quedado como entrenadores. Después como jugadores, sí, un tipo que supo transmitir aún sin saber hablar y que tuvo un decodificador importantísimo que fue Julio Velasco. Porque cuando Velasco entró a la selección al año siguiente, en el 81, a trabajar con él, junto con otro entrenador argentino, quiero nombrarlo, que era Martínez Granados, ahí todo se hizo más fácil. Porque, bueno, Velasco ya en ese momento ya era un tipo, como fue toda su vida, muy inteligente, muy buen entrenador, muy preparado. Después hizo lo que hizo, mostró lo que mostró, pero ya en ese momento fue muy importante para esa selección y para esa cosa de decodificar al coreano en conceptos y filosofía argentina, digamos. ¿Qué significa Julio Velasco no solo para el vóley nacional, sino para el vóley internacional? ¿En qué lugar o en qué momento lo pones a Julio? Julio es fundamental, yo creo que es imprescindible en el contexto internacional del voleibol. Es uno de los mejores entrenadores, 2, 3 mejores entrenadores que hubo en la historia del voleibol mundial. Y para la Argentina también. Emigró muy pronto, pero bueno, hizo lo que hizo con Ferro, hizo lo que hizo con la selección. Fue muy importante para muchos entrenadores, y para nosotros jugadores fue también muy tipo fundamental en el sentido a mí por lo menos como levantador, como organizador del juego y demás. Fue un tipo que me orientó en todo lo que el coreano trataba de que yo piense por las mías. Y en realidad Julio me iba direccionando. Tuve siempre y la sigo teniendo una gran relación con Julio, con el cual después trabajé 2 años en Italia. Los primeros 2 años míos en Italia fueron con él como técnico. Y bueno, mis respetos absolutos y mi admiración absoluta. Yo creo que por suerte el vóley argentino lo pudo volver a disfrutar y aprovechar y a dimensionarlo en toda su grandeza en todos estos 4 años que estuvo acá como entrenador. Llega el Mundial de 1982, que se disputa acá en Argentina, que no es un año
que carece de importancia ni mucho menos en este país por una cuestión social, política, que se dio, bueno, en la guerra de Malvinas y por la última dictadura y la más sangrienta que sufrió este país. ¿Cómo fue vivir un acontecimiento tan importante como un mundial en tu país, con tu deporte, que quizás en ese momento no era tan conocido, conviviendo con una dictadura, ¿no? Que me imagino que también influyó en cierto punto. Sí, 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 seguro, no fue fácil ser atleta de alto rendimiento en esos momentos para quien tenía, como yo, por lo menos que venía de una familia con cierto interés político, social, cierta tendencia también en cuanto a su ideología y demás, absolutamente en las antípodas de lo que fue el golpe y los militares y el golpe cívico-militar. No era fácil porque tenías que estar en contacto con, eventualmente, con cenas, agasajos, visitas, funcionarios y demás, que era difícil de digerir. Sí, podrías decir no acepto, no voy, no estoy de acuerdo y chau selección, chau anhelo de jugar un mundial en tu casa y un montón de cosas que bueno, no lo hice yo, por lo menos no fue mi opción. Pero no fue fácil desde ese lugar. Después, desde otros lugares, qué sé yo, las dictaduras lamentablemente hacen uso del deporte para su propaganda política. El Mundial en Argentina ellos lo apoyaron y apoyaron a la selección para que nosotros viajemos y tengamos posibilidades de crecer en esos 2 años previos al Mundial, y hubo ayuda a la Federación de Vóley. Pero eso no, o sea, no lo valoro especialmente desde ningún punto de vista, digamos. Simplemente que sí. Lo que también puedo decir es que esa especulación de utilización del voleibol como propaganda política de una dictadura sangrienta como fue, desgastada al límite de ya mucho contraste con la sociedad, no lo pudieron hacer, porque el Mundial, ya siendo en octubre del 82, pasado Malvinas, con la angustia que sufrió, sobre todo los chicos que fueron a Malvinas, pero todo el pueblo argentino cuando nos enteramos de la verdad, y nosotros en esa época, en la época en plena guerra, estábamos de gira por Asia, China, Corea, Japón, Taiwán, y me acuerdo nosotros mirar la televisión, la BCC de Londres o cualquier, no sé, los canales internacionales, y veíamos el desastre que era. Y cuando hablábamos, en esa época celular no, cartas o teléfono de vez en cuando, y hablábamos y ven las noticias acá eran totalmente otras, nosotros no lo podíamos creer. Mucha angustia realmente sentíamos porque veíamos lo que era de un lado de lo que se contaba, de la realidad, lo que se mostraba, porque acá no había ni siquiera imágenes, y en esos momentos sí, en esos lugares. En fin, cuestión que cuando llega el Mundial, la gente gritaba: el que no salta es un militar, en el Luna Park. Y eso sí que es una cosa que yo llevo adentro con mucho orgullo de haber posibilitado como jugador de la selección argentina, de jugar un Mundial, de que el equipo anduvo muy bien y que se junte tanta gente en Luna Park, y encima la gente gritaba eso. Nosotros lo sentíamos haciendo la entrada en calor en unos gimnasios que hay por abajo en las tribunas del Luna Park, que son gimnasios de box, y veíamos los cimientos, cómo se movían y la gente cantaba. O Lacoste, que era un almirante que fue interventor de la AFA y vino a ver el Mundial en esas instancias ya de semifinales, que nosotros estábamos andando muy bien, y fue abucheado por todo el mundo. Esas cosas no aparecían antes porque no, por represión, porque la dictadura no permitía ninguna manifestación posible, pero bueno, Luna Park produjo eso.
Para mí es algo que yo recuerdo así, como que el vóley lo produjo, lo pudo lograr. Una especie digamos. de alivio, de descarga para el pueblo. Pues es verdad, sí, una especie así, sí, alivio. Un alivio, sí. En cuanto a lo deportivo, sí. No, dale. En cuanto a lo deportivo, Waldo, venían del Mundial de Italia 78, quedando 22 de 24. ¿Cómo encararon con ese recuerdo el Mundial en casa, en el del 82? Quedaron 2 jugadores nada más del 78, Daniel Castellani y Bubi Wagenfield, que repitieron en el Mundial 82. Después era toda una generación nueva de jugadores. Y nosotros, qué sé yo, si nos decían quedar entre los 8 primeros, firmábamos y ya está, estábamos contentos. Nosotros nos sorprendimos el primer partido en Rosario cuando vimos la cantidad de gente que había afuera esperando en el estadio, en el Parque Independencia. Creíamos que jugaba Rosario Newell's, porque nunca en nuestra vida habíamos visto tanta gente para ver un partido de vóley. De hecho, la gente era muy graciosa porque no sabían de vóley. En vóley vos perdés 3 puntos, ganás 3 puntos. Cuando nosotros perdíamos 2, 3 puntos seguidos, nos empezaban a putear, nos tiraban cosas, pongan huevo. No, es así, el vóley se gana, se pierde, después los últimos puntos se define. Pero bueno, después hubo mucha difusión, mucha, diarios, televisión, la gente ya cuando llegaba al Luna Park ya entendía mucho más. Y en los últimos partidos, bueno, fue como un jugador más. El público fue muy impresionante. Nosotros en los cuartos de final contra China habíamos jugado en todos los años previos 11 partidos con China. Todo perdido, todos. Ni uno ganado, ni uno 3-2 peleado, no, nunca. Y ahí le ganamos 3-0. 3-0 para pasar a semifinal. Los chinos no entendían nada, no sabían dónde estaban. Miraban para arriba, la tribuna, la gente gritando, enloquecida, enfervorecida. Y los tipos, yo me acuerdo que faltaban 4 puntos, estábamos más o menos ahí parejos, y veía los del banco de suplente de los chinos, ya tenían los buzos agarrados para irse porque querían que termine el partido. El bronce con Japón, también me imagino un final muy emocionante, y que cómo fue ese final de, bueno, darse cuenta de que estás saliendo tercero en un mundial después de como decía Pancho, Argentina no estaba ni mucho menos en los primeros planos, y de repente en 4 años, con un trabajo de ustedes impresionante, logran algo que era impensado quizás. Impensado. Yo te dije, si salíamos entre los 8 estaba bien. Meterse entre los 10 primeros, imagínate. Y de repente medalla, podio, junto con Brasil y Rusia, los 3 primeros equipos del mundo. Tampoco nos creíamos que éramos el tercer equipo del mundo. O sea, también tuvimos nuestra, como hablábamos antes de Japón y la zona que tiene ahora para clasificar a los cuartos, en Tokio 2020, y nosotros también tuvimos la nuestra en aquel entonces, pero después tuvimos un nivel de juego altísimo realmente, y le ganamos a equipos que en ese momento eran potencias, como China o Japón, o Canadá incluso, era buen equipo. En fin, tuvimos muy buenos resultados. Pero lo bueno fue lo que pasó después. O sea, eso fue un puntapié inicial de una generación, de un trabajo que siguió, y que se coronó, si querés, en Seúl 88. Vamos a una cosa, ¿te podemos robar unos minutos más? Lo que quieran. Hagamos una cosa, se está por terminar el Zoom salimos y te mando otros y volvemos a entrar. Dale. Dale, genial.